Capítulo primero, verso 34 al verso 40. ¿Cuántos de ustedes están leyendo el libro de Deuteronomio? Me emociona ese amén. Wow. Siga así y llegará muy bien. Lea la palabra de Dios. Capítulo primero, verso 34 al verso 40. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado algo muy interesante y que ha causado mucha risa en nuestra vida? Recordamos las siguientes frases. Quizás muchos de nosotros nacimos con esto, vivimos con esto y día a día disfrutamos. Y todavía seguimos disfrutando de este programa. Hemos escuchado esta frase siguiente: José Candelario Tres Patines. Y se oye una voz que dice: ¡a la reja! Después de un momento cómico, unos 15 minutos, se desarrolla el programa que lleva por título La Tremenda Corte. Un programa que surge de allá de Cuba. Una crítica, pero divertida, una sátira de las circunstancias de la vida. Y nos hace reír, nos hace gozar los detalles que hay ahí. Pero cuando el programa va a terminar, al final se oye otro diálogo que dice, ¿se acuerdan que dice? Venga la sentencia. Y se escucha la voz del juez dictando sentencia. Hoy quiero hablar sobre el tema sentencia. Ojalá toda la vida fuera como esto, fuera cómica. Ojalá toda la vida fuera de pagar pesos, porque yo sigo, hace unos días oí otra vez La Tremenda Corte y Tres Patines sigue pagando pesos. Ojalá todas las multas fueran de pesos, ¿verdad? ¿Qué es una sentencia? Es una resolución judicial de un juicio o un proceso. La sentencia declara el derecho o la pena. En un proceso o en un derecho penal, la sentencia te absuelve o te condena. Cualquiera de las dos cosas te favorece o te aplica lo que mereces. Por eso podemos ver en los juzgados que hay una figura donde tiene como un vendaje que dice: la justicia es ciega y expedita. La justicia no tiene favoritismo, va a aplicarse y tiene que hacerlo, darle una resolución. Queridos hermanos, al hablar de sentencia, ¿qué hay sobre esta palabra en este pasaje? Verso 34. Vamos a la escritura. ¿Cuántos tienen Biblia? Abra su Biblia. Y dice el verso 34: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo. ¿Cuántos creemos que hay un Dios que escucha? Que hay un Dios que habla, que hay un Dios que mueve su mano poderosa. Bendito sea su nombre. El Señor se disgusta con el pueblo por una razón: por negarse a entrar, por decir no a entrar. Y esa negación el Señor la compara en el estudio de la palabra de Dios como el momento que ellos hicieron el culto al becerro de oro. Escuche bien, el decir no al llamado de Dios es igual que idolatría. Esto es importante entenderlo y que nuestros corazones sean aclarados. El rechazo deliberado de las bendiciones de Dios es tan desastroso
como la transgresión de cosas que practicamos que desagradan a Dios. Este pueblo dijo no y el Señor lo escuchó. El cuadro estaba preparado para la sentencia. El cuadro o el momento solo esperaba qué decía Dios. Por eso este pasaje que leímos: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo. Ahora, cuando la Biblia habla de enojo, no quiere decir que el Señor se salió de quicio por el temperamento, no, sino que el Señor ya le había hablado a ese pueblo, le había dicho, y el pueblo no quería hacer lo que Dios le dijo. Eso se llama la justicia expedida. Dios tiene que actuar y dar algo, dar una respuesta. Y hoy quiero hablar sobre la sentencia. La primera sentencia que se encuentra en este relato es una sentencia de condena. ¿A quién se condena? A un pueblo rebelde. Verso 35. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Es soltada la sentencia de condenación, es irrevocable. Los labios del Señor la pronuncian. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. ¿Qué no va a ver? La buena tierra. Hay gente que me ha dicho: pastor, me ha ido como en feria. Yo llego al templo y nunca veo lo bueno. Yo no sé cómo la hermana Julanita, el hermano Perenganito, esos hablan puro de bueno, y que tienen problemas y tienen tribulaciones y se gozan en el Señor, y que el Señor los lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero yo cada día voy de mal en peor. Hazte la pregunta: ¿eres de la buena generación o de la mala generación? Porque Dios dice: la mala generación nunca verá la buena tierra. La primera sentencia de condena es para ese pueblo. ¿Qué es esto, hermanos? Se coloca en peligro nuestra utilidad y felicidad futura con un momento de incredulidad y de rebeldía. Un momento de incredulidad y rebeldía puede ser fatal. Escuche bien esto: el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo liberado, él solito se deshereda a sí mismo de la bendición de Dios. Se queda fuera del propósito divino durante una generación. ¿Cuánto es una generación? 40 años. Imagínense, 40 años. Un día me llamaron para predicar en un sepelio y alguien me dijo: pastor, va a predicar, le invitamos para ese sepelio. Y hace muchos, y yo dije: Señor, era de noche, y le dije: Señor, voy a ir a predicar ahí mañana, dame una palabra para esta gente. Y el Señor me dijo: el juicio que tengo con ellos se acaba hoy. Y saqué la cuenta y eran 40 años de juicio. Diles que hoy se cierra la cortina, que voy cerrando el juicio con ellos por lo que hicieron, por lo que trataron con mi obra. Escuche bien eso. Imagínense yo ir a predicar eso en un sepelio. ¿Sabe qué pasó? Y el Señor les dio una palabra: conforme a los años que los afligiste, nos vas a bendecir. Ese es el Dios de poder. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, terminé de predicar ese sermón y cayó el Espíritu Santo por primera vez en un sepelio. La gente empezó a hablar en otras lenguas. Algo cayó, algo se sintió. Era el Señor tocando esa familia
era el Señor visitándoles. Pero fue una generación, 40 años. Hermanos, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Porque mire la palabra de Dios. Hay gente, como yo les he dicho, que le echa la culpa al diablo. Ay, hermano, yo iba bien y el diablo se me atravesó. No, hermano, a veces no es ni el diablo. Tú te desheredas solo. Tú te eliminas solo. Tú te haces a un lado solo. Tú dices no a Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. El Señor le dice, verso 40, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Camino del mar rojo, váyanse otra vez. Otra vez ese desierto espantoso, otra vez a pasar lo mismo. Queridos hermanos, ¿cuántos quieren volver a pasar lo mismo? El mismo sufrimiento, el mismo dolor. ¿Cuántos le dicen a sus hijos? Yo he oído padres que le dicen, hago todo esto para que tú no sufras lo que yo sufrí. ¿Amén o no amén? Usted le dice, sufre, canalla, para que aprenda, que te gruñen las tripitas. Yo un día, un amigo que Dios lo bendijo grandemente, dice, hermano, yo llegaba con unos zapatos de hule a la escuela, a la universidad, y no tenía yo ni calcetín. Imagínense esos calores en Villahermosa, ya se imaginan cómo estaba el pobre pie. Era una vergüenza, yo tenía una vergüenza, pero no había más, o me colocaba yo los zapatos, pero tenía yo que ir, y mis tripitas me gruñían y ni modo. Dice, llegaba yo a comer pura gallina crestequeque, dice, de esas uñudas, dice. Ese era mi caldo que tenía yo que. Yo no quiero, dice, que mis hijos sufran. Eso pasé yo. Y qué bendición verlo. Y sus hijos adelante. Y en carros. Y luciendo acá. Porque eso es lo que queremos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que tú pases por 40 años de desierto. Dios quiere que esos 40 años sean una bendición. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, irá andando y llorando el que lleva ¿qué? La preciosa simiente, pero volverá trayendo sus gavillas. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tú vayas en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará ¿cómo? Conmigo. Su vara y su callado, ¿qué van a hacer? Me infundirán aliento. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la esperanza de un hombre de Dios, de un hombre que va caminando, que va enfrentando. Hace unos días le decía yo a un varón que sufría y le digo, el Señor dice en la palabra, y te llevaré al desierto para que oigas mis palabras. Dios nos puede llevar por momentos difíciles, pero la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Esa es una palabra y una promesa. Dejemos y no permitamos que la sentencia de condena se aplique en nuestra vida. La segunda sentencia es de penalización. Una infracción cometida, siempre me recuerdan una circunstancia. El otro día me paró un tránsito, muy amable, y me dijo, ahí donde usted dio vuelta en U no se puede. Y le dije, pues sí, si no se puede, pues no se puede. Y me dice, ¿y usted es de por aquí? No, soy gringo, le digo. No, le digo, no soy de aquí. Mire, dice, se la voy a perdonar, pero no vuelva a hacerlo porque va a provocar un accidente. Y eso me recordó lo del obispo Ruiz, cuando él se mete en sentido contrario a su casa y lo agarra una patrulla. Él venía de un viaje misionero y ya quería llegar a su casa y era cortito,
Como he visto muchos hermanos cristianos que se meten en sentido contrario aquí, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y van abriendo cancha y hasta me los he encontrado. No abran cancha, hay que dejar al hermano ungido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que llega el patrullero, lo vio. Y cuando le llegó, deme su licencia, deme. Y le pregunta, ¿a qué se dedica usted? ¿Usted se metió en sentido contrario? Le digo, soy pastor, soy obispo de la iglesia metodista. ¿Y por qué viene tan rápido? ¿Por qué se metió? ¿A dónde vive usted? Yo vivo aquí, a 10 metros de la esquina. ¿Y por qué no dio vuelta? Imagínense, dar una vuelta en México, una cuadra, es un problema. Entonces me hizo muy fácil meterme aquí. Si aquí vivo en este otro pedazo. Y le dice, ¿y a qué se dedica usted? Soy pastor. Mire, vamos a pasarla, pero váyase y no peque más. Queridos hermanos, ojalá todo fuera así. Pero ¿saben quién cometió una penalización? Moisés. Verso 37, vaya conmigo al verso 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Moisés sí quería entrar, Moisés iba a entrar. El pueblo dijo que no, pero Moisés dijo que sí. Pero dice la Biblia que ahí en ese relato, por causa de vosotros, Dios no me dejó entrar. Dios lo penaliza a Moisés. ¿Cuál es el problema de Moisés? Es una segunda sentencia, no era lo mismo que el otro. Moisés solamente se le permite ver la tierra, aquellos otros ni la iban a ver, como decíamos, ni le iban a oler. Moisés solamente Dios le dijo, sube al monte y observa la tierra. Queridos hermanos, ¿cuál fue el momento que provocó la penalización de Moisés? En el libro de Deuteronomio es la recapitulación de toda la historia de Israel. Moisés está haciendo un recuento y dice, a mí también Dios me dijo que no voy a entrar. Ya toda esa generación ya había muerto y le estaba hablando a los niños de aquella época. ¿Qué era lo que Moisés dijo? Lo que el pasaje expresa es, por causa de vosotros, Dios me aplicó una sentencia. La palabra hebrea usada aquí es girar, dar una vuelta a la circunstancia. Moisés le saca la vuelta, podríamos decir, a un momento crítico en la vida del pueblo. ¿Cuál era esa sentencia que fue aplicada a Moisés? ¿Se acuerdan? En el libro de Números, voy a dar las dos citas y usted la lee en su casa. Números capítulo 20, del verso 10 al verso 12, y Éxodo capítulo 17, del verso 1 al 7, trata el relato cuando Moisés, el pueblo se acerca y le dice, Moisés, tenemos sed, danos de beber. Y el pueblo empieza a presionar ¿a quién? A Moisés. Para eso nos sacaste, para eso nos trajiste. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y Moisés se queda. ¿Y ahora qué hago? Y Moisés levanta su mirada al Señor y le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? El Señor le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? La vara. Ve y usa, ve a la peña. El libro de Números dice una circunstancia. El libro de Números dice que va Moisés y le habla a la peña. Dios le dijo, vas a ir a la peña, a la roca, y le vas a decir y le vas a hablar y la peña va a brotar agua. El libro de Éxodo, del capítulo 17, del verso 1 al 7, dice en el texto que Dios le dijo a Moisés, vas a ir a la roca y la vas a golpear. La vas a golpear. Queridos hermanos,
este pasaje ha sido discutidísimo. Porque muchos dicen que fue porque Moisés no le habló, otros porque la golpeó y otros porque era figura de Cristo, que la roca era figura de Cristo, tipo de Cristo. Pero hay una controversia muy fuerte, porque entonces los dos pasajes estarían ¿en qué? En contra. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Los dos. Los dos son un complemento para que entendamos lo que pasó ahí. ¿Qué pasó en realidad? Moisés se ve abrumado, no sabe a quién ir. Dios le habla y le dice: Moisés, ve a la peña, golpea a la peña, háblale a la peña. Moisés llega y mire lo que hace. Moisés le dice al pueblo, los reúne: vengan, les voy a hacer sacar agua de la peña. Moisés, podríamos decir, perdió los estribos. Y la Biblia dice que era un hombre con un temperamento tranquilo, manso. Ahora, ¿qué nos da más luz sobre este pasaje? El libro de los Salmos. El libro de los Salmos habla sobre esa circunstancia. Salmo 106, verso 32, dice de la siguiente manera: porque también le irritaron en las aguas de Meribá. ¿Le fue mal a quién? A Moisés por causa de ellos. ¿Qué hicieron con Moisés? Lo irritaron. La palabra irritar es que lo colmaron y él se enojó y habló sacado de quicio, podríamos decir. Y el siguiente verso, en el verso 33, dice: porque hicieron revelar ¿a quién? A su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Este pasaje va a lo que Moisés dijo con sus labios. Se para en la roca, el pueblo está viendo, el pueblo está sediento. Queridos hermanos, ¿a quién adoraba ese pueblo? Ese pueblo era un pueblo manipulable a través de los ídolos, a través de lo que veía, a través de lo que observaba. No era un pueblo obediente a través de lo que oía, sino era a través de lo que veía. O sea, le gustaba la espectacularidad. Eso se llama idolatría. Yo necesito adorar algo. Nosotros aquí, una vez vino alguien y me dice: ¿dónde está la imagen que tiene? ¿Cuál? Si no hay nada aquí. Y esto es un templo, esto no es un templo. Le digo: porque nuestro Dios no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás tú veas algo, pero no lo sientes. Dios está vivo en nuestros corazones. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Moisés se da cuenta de algo del pueblo. Y Moisés comete un detalle. La Biblia dice en los dos relatos, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, que Dios le dice: fíjese, porque no me santificaste delante del pueblo, no entrarás. No me santificaste delante del pueblo. Lean los dos pasajes. Y en los dos pasajes Dios le dice eso: no me santificaste delante del pueblo. ¿Qué significa eso? Moisés se dio cuenta que el pueblo que estaba dirigiendo nunca levantaba su mirada a Dios, sino solamente tenía una mirada ¿qué? Horizontal. Solo veía al líder. Y él comete el error de hacerse igual que el pueblo. Hermanos, eso es tremendo. Cuando te das cuenta que un pueblo no busca a Dios, que busca la espectacularidad, que busca al más ungido, que busca al más poderoso, pero nunca busca a Dios. Moisés
les dice, vean cuán ungido soy. Véanme a mí, yo les haré brotar agua de la peña. Y por eso fue que Moisés golpeó la peña y, ¡paz!, y brotó el agua. ¡Wow! ¡Qué poderoso es el ministerio de Moisés! Queridos hermanos, cuidado que nosotros usurpemos la honra que es debida a Dios. Cuidado que nosotros nos agarremos los atributos que solamente Dios merece ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, nace en el corazón del líder tomar un camino de imitar un estilo donde la gente ve más al líder que a Dios. Cuidado con tener un ministerio y construir una vida donde muchos dicen, si usted viene conmigo, la hace, y si no está conmigo, que Dios le bendiga, no va a ir para ningún lado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hombres y mujeres predican más de ellos que de la cruz y de la gracia. ¿Cuántos están aquí? Entonces están en una seducción y son poderosos y milagrosos. Hace unos días yo escuché un mensaje que ¿saben qué, hermano? Yo me daba vueltas y me quería tomar una chiquitolina, pero yo ahí me quedé y no dije nada. Cuando terminó el sermón, toda la gente gritaba eufórica, ¡guau! ¡Uy! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo, Señor, ¿qué es esto? Y recuerdo que mi hija estaba al lado, habían unos jóvenes de aquí de la iglesia que habían ido, y yo no dije nada, me quedé callado. Recuerdo que mi hija me dijo, papá, estuvo muy bonito, muy alegre, mucha risa y mucho grito, pero te quiero decir que eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Y ella me lo dijo y le dije, sí, ¿y por qué lo hizo? Pues no sé, pero hasta ahí me quedé. Después un joven de la iglesia se acerca y dice, estuvo muy bonito, mucho chiste, mucho disparate, pero eso no dice la Biblia, ¿verdad, pastor? Saben comer, saben leer, pero qué triste ves toda una iglesia, toda la gente, payasadas, espectáculo. Queridos hermanos, yo les quiero decir, y oran por los enfermos y sanan. Y alguien me dijo, pues usted está mal, pastor, porque mire, Dios los usa. Aquí viene una respuesta que va a aprender. Fíjese, Moisés comete esa presunción, eso se llama presunción. Esa es la palabra que hizo Moisés, presunción. Se atribuyó algo milagroso por lo que él es, no por lo que Dios le había dicho. ¿Cuántos están aquí? Entonces Moisés, háganme cuenta que aquí es la salida, ahí, viene caminando. Moisés en este momento comete esa falta. Dios se la deja pasar. Y Moisés sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue siendo el líder. Pero cuando va a llegar a la frontera de la tierra prometida, Dios le dice, stop, quiero hablar contigo. Sube al monte Nebo, porque tú no entrarás a la tierra. Pero Señor, ¿por qué? Porque no me santificaste en este momento.